El objetivo principal de esta charla es dar a conocer la situación real de la mujer en el Islam. ¿Qué quiere decir la situación real? La situación de la mujer según las fuentes de la ley islámica. Según el Corán, las fuentes de la ley islámica son el Corán, la Sunna, que son hechos y dichos y actos de Mahoma, que son Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim, escritos en el siglo IX, y también las escuelas jurídicas o al-Tafsir, las interpretaciones del Corán, que son estos. ¿Por qué digo eso? Porque claro, en muchas ocasiones, cuando yo doy una charla sobre la situación de la mujer en el Islam, pues algunas veces una alumna o una mujer pues se levanta la mano y me dice: profesor, es que yo tengo un novio que se llama Faruk y es muy bueno y es musulmán. Bueno, y otra mujer también me dice: bueno, señor, que yo llevo varios años casada con un musulmán y a mí el hombre este me trata muy bien. Por eso lo digo, porque yo voy a hablar de la mujer según las fuentes de la ley islámica. No voy a hablar de Faruk ni del marido de esta buena mujer. Claro que hay musulmanes buenos, porque 1.600 millones de musulmanes no todos son malos. Hay algunos musulmanes son buenos, tratan a sus mujeres de una forma fuera de la ley islámica. La mujer, según la ley islámica, es nula. Es un objeto sexual para casarse y tener hijos, nada más. Nula porque en el Corán, esa es la función de la mujer. La mujer, su estado es casarse, tener hijos y estar en casa y educar a los hijos, nada más. Esta es la función de la mujer según el Corán. Ahora bien, la mujer es nula, depende del estado donde vive la mujer, según el gobierno donde está y según la persona el que vive con él. O sea, la mujer musulmana es nula según las fuentes de la ley islámica. Aparte, es que cuando yo hablo de este tema, hablo de una mentalidad oriental. Un oriente entiende lo que quiero decir. Un occidente es difícil de entenderlo. ¿Por qué? Porque claro, aquí dices, según las fuentes de la ley islámica, y a mí qué me importan las fuentes de la ley islámica. No. El musulmán practicante está obligado a aplicar la ley islámica. Y la mujer también tiene que obedecer la ley islámica. La situación de la mujer cambia o diferencia según el gobierno o el estado donde vive. Por ejemplo, la situación de la mujer en Irán, en la época del Shah de Irán, que era un dictador laico que no aplicaba la ley islámica, es diferente de la situación de la mujer en Irán actualmente con el régimen de los ayatollah, que aplican la ley islámica. O la situación de la mujer en Turquía, porque la constitución turca es una constitución laica, a pesar de Erdogan, que es un radical musulmán. No es igual que la situación de la mujer en Arabia Saudita, que es un estado que aplica la ley islámica o al Sharia. Y así ha cambiado la situación de la mujer en los años 60, 70, 80, en estados que estaban gobernados dictadores laicos que no aplicaban la ley islámica, con estados que actualmente aplican la ley islámica. La diferencia es fundamental, porque los estados que están gobernados por políticos laicos que no aplican la ley islámica, claro, la situación es mucho mejor, la situación de la mujer es mucho mejor en estos estados
que en estados que aplican la ley islámica porque aplican lo que hay en el Corán. Por ejemplo, en mi país natal, Irak, desde siempre, hasta la caída de Saddam Hussein, siempre fue gobernado por gobernadores laicos, dictadores laicos. Es verdad que eran malos, pero eran laicos. No aplicaban la ley islámica, no aplicaban el Sharia ni el Corán. Tenían una constitución basada sobre el partido el que gobernaba. Todos son partidos socialistas, nacionalistas, no basada principalmente sobre las leyes islámicas. De hecho, en la época de Saddam Hussein, la mujer en Irak pues estudiaba, tenía carreras, trabajaba, no iba con el velo. Yo hice 3 carreras en la universidad y jamás he visto una chica en la universidad que ponía el velo, porque estaba prohibido el velo ahí. Al contrario, con la caída de Saddam, con la llegada de este gobierno que hay, ahora están aplicando la ley islámica. Ahora hay más mujeres van con el velo, hasta con el burka también. En Irán, de lo mismo. En la época del Shah de Irán, Irán era un país muy adelantado, casi un país occidental, porque el Shah de Irán, además que era masón, era laico y no aplicaba la ley islámica. La ley en Irán o la constitución de Irán era una constitución laica, no basada sobre la ley islámica. Al contrario, con la caída del Shah y la llegada de los Ayatollah al-Khomeini en Irán, han cambiado las constituciones en Irán según la ley islámica. Y ahora la mujer está más deprimida. No se permite a la mujer salir de la calle sin llevar el velo, con un vestimenta más cerca a la ley islámica. En el Corán mismo no menciona el nombre de ninguna mujer, solamente María, la madre de Jesús. Y María tiene una sura en su nombre, la sura 19 se llama Surat María. Cuando quiere el Corán mencionar el nombre de una mujer, menciona el nombre de atrás del nombre de su marido o de su hijo o su padre o un varón. Por ejemplo, cuando quiere hablar de Aisha, pues dice la mujer preferida de Mahoma, y se sabe que es la tercera mujer, que es la mujer preferida de Mahoma. O la mujer de Adán, refiere a Eva. Además, en la época preislámica había una costumbre en la península arábica que las familias, cuando nace una niña, le enterran viva, porque para ellos era una desgracia que naciera una niña para ellos. ¿Por qué? Porque también había una costumbre en la época preislámica que las tribus más fuertes conquistaban o atacaban las tribus más débiles, mataban los hombres y llevaban las mujeres como esclavas sexuales para esta tribu. Y para que luego no se convierta la mujer una esclava sexual y es una desgracia para la familia y para la tribu, pues enterraban las niñas recién nacidas vivas. Y viene explicado muy bien en el Corán, en la sura 81, el versículo 8 y 9. Hay un dicho o hadith de Muhammad en Sahih al-Bukhari, y dice: en 3 cosas la oración de un hombre es inválida. En el Islam, según la traducción musulmana, antes de hacer la oración, el hombre, tanto el hombre como la mujer, tienen que hacer un ritual. Hay que lavarse y purificarse. Tienen que lavar hasta el codo, la cabeza y todo eso. Pues si el hombre
termina este ritual para hacer la oración y le toca un burro, un perro o una mujer, el ritual esté inválido. De hecho, Aisha mismo dijo en este hadith, dijo, ¿cómo nos ponéis al nivel del burro y del perro a las mujeres? Además, Aisha confiesa en este hadith, también dice que Muhammad mismo rezaba mientras que estaba a mi lado y yo la estuve tocando. Por lo tanto, Muhammad tampoco aplicaba las leyes, el que le sacaba, porque Muhammad siempre pensaba que es más que todos los creyentes musulmanes, más que todo el ser humano, según la sura 33, el versículo 40. Le voy a leer para que veáis lo que dice Muhammad. Dice la sura 33, el versículo 40, dice: Mahoma no es el padre de ninguno de vosotros, varones, sino el enviado de Dios y el sello de todos los profetas. Por lo tanto, él está por encima de todo ser humano. Por eso él no aplica estos leyes el que saca, porque está aparte de estas leyes. Las fuentes de la ley islámica principalmente son tres. La fuente principal y la base de las fuentes del Islam es el Corán. El Corán es la palabra de Allah, la palabra absoluta de Allah. No se puede cambiar ni una palabra del Corán. La segunda fuente son la Sunna o el Sharia, la ley islámica. Hay muchos, principalmente son dos: Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim. Los dos fueron escritos en el siglo IX y son los hechos, dichos y actos de Muhammad. Cómo actuaba, qué decía y qué hacía Muhammad en su tiempo. Y estos están escritos de fulanito, menganito, de tal, hasta llegar al profeta. Por lo tanto, cuando cogen un texto o un versículo del Corán y no lo entienden bien, vuelven a la Sunna y ven cómo Muhammad actuó según este versículo y ellos lo aplican. Y la tercera fuente, y también importante, son las escuelas jurídicas. Son el Maliki, el Hanafi, el Hanbali, el Shafi'i. Estas escuelas interpretan el verso coránico y los dichos y hechos del Islam. Por lo tanto, hay tres fuentes. Si no se entiende en el Corán, se vuelve al Sharia. Y si no se entiende en el Sharia, se pregunta o se busca en las escuelas coránicas. Las interpretaciones siempre lo interpretan gente entendida y los imames. Y lo interpretan y lo explican para todos los creyentes. No cualquier creyente puede interpretar, solamente los sabios, entre comillas, y la gente entendida en el fiqh, que es la ley islámica, o la sharia y el Corán.